Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Espero que estén muy bien. Recuerden, yo soy Oscarto y estás aquí en Jobs. Sí, el día de hoy pueden ver que estoy en otro lugar totalmente distinto. Estoy en la casa de mi amigo Isaac Producer. Y eso que ustedes están viendo allí es la película Inevitablemente Cerca. Es una película que ha costado muchísimo dinero, muchísimo tiempo en realizarse. Ya está en los finales del doblaje, pero esto ha llevado mucho tiempo. Pero este canal necesita de tu ayuda, necesita que te suscribas, le des like, que actives la campanita y que bueno, que para que pueda salir pronto, debe este canal monetizando, porque sí, este canal no ha empezado a monetizar y necesitamos de que monetice para que esta película pueda dar recursos para poder sacar la próxima producción que se viene. Así que recuerda darle like a los videos de ellos, activar las campanitas y también suscribirte para que esto también pueda al algoritmo de YouTube sugerirle a muchas personas de que esta película de Inevitablemente Cerca está pronto a salir. Así que también te quiero invitar a que te suscribas a este canal, le des like y actives la campanita. Y recuerda que este video está sponsorizado por KBTech. Es una tienda gaming para gamers. KBTech nos ha cedido de nuevo una placa 11980HK. Ellos me dijeron, revísala a profundidad, habla acerca de ellos. No importa lo que digas de la placa, simplemente habla de la placa. Entonces te voy a dar el link abajo también en la descripción de la página de ellos para que veas sus productos, porque tienen mucha variedad de productos. Así que recuerda que acá abajo te dejaré el link en la descripción. Es solo para Colombia. Bueno, el día de hoy te voy a hablar de 7 razones por las cuales no comprarte esta placa Ergin o 7 razones por las cuales comprártela. La he logrado revisar y lastimosamente no tengo tomas porque he estado viajando constantemente, pero he querido hablarte acerca de este tema y no quería dejarte sin decirte el por qué o la razón de deberías comprártela o no comprártela. Y te voy a dar mis 7 puntos de vista personales que yo encontré en esta placa. La número 1 es que esta placa tiene como virtud un tamaño bastante reducido. Es bastante compacta y tiene mucho de los dos mundos, de las placas grandes y de las placas no tan grandes. Y esto hace de que sea muy versátil. ¿Por qué lo digo? Cabe en casi cualquier chasis. Al ser una placa MATX, es una placa que literal la he probado en muchos chasis compactos o en chasis grandes y he de decir que no se ve mal. Tiene un aspecto bastante limpio, es minimalista y a su vez hace de que en cualquier chasis quede y case bastante bien sin tener que preocuparte que tienes que comprar el cajón o el chasis tan grande como muchas placas de X99. Porque sí, ese es uno de los problemas más grandes de X99 a la hora de comprar placas como la Huananchi X99 F8. Siempre tienes que preocuparte por el chasis porque si no tu placa no va a caber. El punto negativo aquí, el primer punto negativo aquí es sus solos 2 puertos de memoria RAM. Sí, solo tiene 2 puertos de memoria RAM. Y sé que para muchos no supondrá un problema. Sé que para muchos esto será simplemente algo normal, porque sé que muchos compran sus puertos de memoria RAM y a futuro ni siquiera las amplías. En mi caso, sí lo hago. De hecho, yo tenía 16 GB de RAM y pasé a 32 GB de RAM porque tenía 4 puertos de memoria RAM. Y no me había obligado a vender los módulos que ya tenía y compré unas memorias que tuvieran la misma frecuencia y las mismas latencias. Así que ten en cuenta que esta placa, si compras 2 módulos de memoria RAM, trata de comprar la máxima memoria RAM que tengas pensado. Es decir, si quieres, dices voy a comprar 32, comprar las 32 GB de RAM, o si vas a mantener las 16, pues mantenerte en 16 y saber de que estas son las memorias RAM que vas a obtener de aquí en más. Otra de las razones por las cuales, aquí tengo la chuleta, por las cuales comprar digamos la Ergin es su capacidad de expansión. Y dirás, ¿cómo así que su capacidad de expansión si me acabas de hablar de que el problema más grande que tiene es, uno de los problemas grandes para ti es la memoria RAM? Sí, a pesar de que tiene solo 2 puertos de memoria RAM, también puedo decir que tiene un puerto PCI Express de 16 líneas, tiene un puerto PCI Express X1, pero no solamente eso,
tiene para conectar 4 puertos SATA y tiene a su vez para conectar 2 puertos NVMe y a su vez una M2 Wi-Fi. Y eso le da una versatilidad porque si tienes un módulo de Wi-Fi y Bluetooth, lo conectas directamente a esta placa y ya tienes conectividad Wi-Fi y Bluetooth. En mi caso soy muy usuario de la Wi-Fi y el Bluetooth, como ustedes ya saben, y esto te da cierta versatilidad a la hora de querer utilizar controles para el gaming o simplemente no tener tu router cercano a la computadora para que no te veas obligado a tener que, digámoslo así, hacer que tus conexiones estén todas allí revueltas y esto se hace un nudo, este montón de cables. Soy usuario de los setups limpios, de los setups inalámbricos. Así que este punto me parece un punto muy bueno, independientemente de que solo tenga 2 puertos de memoria RAM, porque te da la capacidad también de tener cierta cantidad de almacenamiento que bueno, puedes ponerle una unidad de estado sólido de 2 teras o una de 1 tera y además puedes poner más puertos SATA. Así que cuentas con esa virtud. En la segunda parte negativa de este punto es su temperatura. El problema de la temperatura aquí de esta placa es por su IHS. Yo tengo el IHS de esta placa, es el de primera generación. Muy lastimosamente esto levanta temperaturas, digámoslo así, un poco volátiles. Me explico. Estás en 40 grados y de repente ejecutaste algo y enseguida tiene picos de 80. Puedes ponerle cualquier disipador por aire que va a tener temperaturas así de repente. Para mejorar esto puedes hacer 2 cosas. O compras una refrigeración líquida para que los topes de temperatura, los picos de temperatura no sean tan fuertes, o simplemente cambias el IHS que hicieron ellos, que van por la tercera generación y tienen uno que es de cámara de vapor y baja alrededor de 10 grados y no mantiene temperaturas tan altas. Pero el IHS que ellos venden, a mi parecer, por lo menos aquí en Colombia, lo venden algo costoso, con alrededor de $35. Entonces esto hace que te gastes mucho más dinero en algo que literal no tenías pensado en que te tenías que gastar este dinero, o ya bien sea en la refrigeración líquida, que no son tan económicas, o ya bien sea en este IHS y una refrigeración por aire, porque sé que a muchos les gusta más la refrigeración por aire, ya que su durabilidad y confianza es mucho mejor. El tercer punto por la cual me llama mucho la atención es que tiene la capacidad de conectarse inalámbricamente. Ya les dije que sus puertos de expansión, entre ellos tenía un puerto M2 para Wi-Fi y Bluetooth. Entonces, al tener esa versatilidad, hace de que no ocupes un puerto simplemente para la función o de Wi-Fi o simplemente para la función de Bluetooth, o no necesariamente tengas que ocupar un puerto PCI Express, el X1, para esta función. Así que este punto me parece muy positivo a mí, que me encantan los setups sin tanto cable, sin tener que conectar, porque no conecto ni siquiera el teclado ni siquiera el mouse, porque todo lo tengo de manera inalámbrica. Así que este es uno de los puntos que más me gustan, porque para la conexión inalámbrica es bastante versátil. Puedes colocarle un Wi-Fi 6E, un Wi-Fi 6 normal, un Wi-Fi 5 y te va súper bien. Y aparte que como tienes el Bluetooth, simplemente puedes conectarlo a un altavoz Bluetooth o a tus controles, a tus mandos para jugar inalámbricos, y esto te va a ir súper bien. El tercer punto, para mí, en mi caso, es que le falta un puerto USB-C. Sí, yo soy un usuario muy asiduo del USB-C. Tengo en mi computadora principal un puerto USB-C 3.1 y este puerto lo utilizo muy constantemente para hacer transferencias de archivos o para conectar literal dispositivos que necesito conectarlos rápidamente y no tener que estar pendiente de la conexión de estar buscando el puerto USB, porque tengo constantemente un cable USB-C a USB-C conectado y ya sabemos que su tasa de transferencia es bastante alta, y al contar con este puerto, pues digámoslo así, te va a ayudar mucho a no tener que estar tampoco ocupando otros puertos USB normal. Y bueno, a mí me gusta mucho el puerto USB-C.
y aparte que te provee para tus dispositivos electrónicos cierta carga. Me hubiese gustado que hubiese tenido el puerto USB-C energizado al menos a 18 watts. Ese es para mí uno de los puntos negativos. Como cuarto punto positivo es su consumo. Sabemos que estos son procesadores de laptops y independientemente que sean procesadores de laptop, no quiere decir que su rendimiento va a ser menor. No, tiene un rendimiento menor al de su homogéneo, que es el de escritorio, pero no tiene un rendimiento tan bajo, pero su consumo es mucho menor al de procesadores de escritorio. Sabemos que los procesadores de 11ª generación en adelante, ya en estas categorías de 11.900, tienen consumos de 150, 220 watts de picos, y en este caso podemos tener un TDP de 45 watts o elevarlo incluso hasta los 112 watts que se puede elevar en la placa, y aún así va a ser un TDP mucho más contenido que el que tenemos contra sus hermanas de escritorio. Así que esto para mí es un punto súper vital, porque te va a ayudar, número uno, a consumir menos energía, y número dos, vas a tener un excelente rendimiento, porque sí, tienes un excelente rendimiento con esta placa. El punto cuarto negativo es que su BIOS es poco intuitiva. Sí, si eres un usuario modesto, eres un usuario que rara vez entra a la BIOS, cuando entres vas a sentirte en un laberinto. Es muy difícil a veces encontrar ciertas cosas que fácilmente en otras BIOS de placas convencionales encuentras mucho más rápido. Por ejemplo, para mí fue muy difícil encontrar no fue muy difícil, pero sí fue algo más tedioso encontrar para desactivar la virtualización o para activar el Resizable Bar. Me costó mucho encontrar el apartado de Resizable Bar, y entre otras cosas que he ido toqueteando de la BIOS, pero sí es muy poco intuitiva, y aparte que es muy difícil de aprender porque tiene muchos menús amplios en un solo punto, y esto hace de que no te aprendas tan fácil los menús. Así que esto es para mí uno de los puntos negativos. Como quinto punto positivo es su compatibilidad con puertos PCI Express 4.0. Esto significa que cuando tú tienes una placa de video que tenga menos líneas PCI y la vayas a colocar en esta placa, vas a poder sacar todo el potencial posible, porque esta placa admite puertos PCI Express 4.0. ¿Por qué te digo esto? Por ejemplo, placas de 9ª generación, de 10ª generación, que no admiten sino PCI Express 3.0, va a hacer que en algunas placas bases, con algunas placas de video, tengas un pequeño cuello de botella, pero no tanto porque el procesador no es rendimiento, sino porque las líneas PCI Express no son lo suficientemente anchas, por así decirlo, para que toda la información sea procesada por el procesador, valga la redundancia. Entonces aquí vamos a estar obteniendo, digámoslo así, menos frame rate en los PCI Express 3.0, pero en esta placa Ergin vamos a poder sacarle el máximo provecho posible a nuestra placa de video por el ancho de bus que estamos manejando, un PCI Express 4.0. Como quinto punto negativo es dificultades para el disipador. Muy concretamente hay un bracket que se conecta en 4 puntos y se ancla, que muchos le dicen el anclaje AMD, porque son con unas pestañas y se cuelgan, y estos disipadores siempre tienen problemas para disipar bien, y los mejores son los que literal se pone en la parte de atrás una plaquita y luego se atornilla el disipador, y estos van a tener mejores temperaturas, porque sí, por aire vas a tener buenas temperaturas, pero también tienes que comprar un disipador bastante robusto y algo costoso, por así decirlo, para que no tengas en malas temperaturas. Entonces siempre tienes una dificultad con los disipadores. Si compras disipadores muy genéricos, vas a tener, bueno, cuando digo muy genéricos me refiero justo a estos brackets, vas a tener temperaturas que suben y bajan, y puedes llegar fácilmente a los 100 grados, y su IHS tampoco es muy eficiente a la hora de disipar. Si bien es cierto, ya ellos han aprendido, digámoslo así, que los primeros que han conseguido placas van a tener la dificultad de tener el problema de la disipación. El
sexto punto positivo, perdón, el sexto punto positivo es la cantidad de FPS que te va a entregar en juegos. Si bien es cierto, las placas Xeon son muchísimo más económicas que estas placas de Ergin, también puedo decirte que vas a obtener menos cantidad de FPS. ¿Por qué? Porque tienes menos frecuencia, menos IPC y etcétera, etcétera. Y aparte que tienes el puerto PCI Express 3.0 que con placas más modernas vas a tener ciertas dificultades, pero ya ese tema lo tocamos anteriormente, pero aquí el caso es que tenemos mejores frecuencias. Puedes tener frecuencias de 4.4, si le haces un pequeño overclock puedes subirlo un poco más a 4.5 y así vas a tener mejores frecuencias. Y sí, lo comprobé con mi placa de video A750. La diferencia en cuanto a rendimiento con mi PCI Express 3.0 con el PCI Express 4.0 de esta placa, y aparte con su frecuencia, siempre se nota, siempre es bastante notorio. De hecho, cuando yo tenía los gráficos en bajos, llegaba en 114, 140, a veces picos de 140 FPS en PUBG, y en esta placa Ergin tenía los gráficos en ultra y llegaba a la misma cantidad de FPS que yo en bajos en mi 9500. Así que sí, la diferencia en FPS se va a notar cuando tienes gráficas en PCI Express 4.0, y eso que este PCI Express 4.0 de mi 750 las líneas son por 16 y no se pierde tanto el rendimiento como lo sería en un PCI por 8. Este es un punto positivo para muchos y que va a ser muy bueno para la hora de los que están pensando en la parte del gaming. El punto negativo es su inestabilidad y me voy a explicar aquí. Si tú no sabes manejar el punto de la BIOS, este punto de la inestabilidad puede ser bastante llamativo. ¿Por qué? Porque puedes tener, por ejemplo, problemas con la virtualización, pantallazos azules a la hora de ejecutar algunas máquinas virtuales. Tienes que saber ajustar ajustes específicos, porque si no la placa va a empezar a molestar. Aparte de que no solamente estamos hablando de pantallazos azules, sino que en muchas ocasiones a veces ciertas configuraciones hacen de que tus puertos se descansen pero no se vuelvan a reactivar, y entonces te toca reiniciar la computadora porque por mucho que conectes y desconectes este puerto no se vuelve a habilitar. Cositas así que le he visto a esta placa. Entonces si no sabes trastear tanto con estas dificultades, entonces a veces es como mucho mejor irse por una X99, que son demasiado más estables que estas placas. De hecho, me abruma mucho la estabilidad de la X99, que son pero que muy estables. Entonces este punto negativo me llama mucho la atención, porque no sé si pasará en todas las placas, pero en la que me prestó Cavetech ha tenido esta dificultad de que a veces los puertos quedan dormidos y no hay quien los despierte. Y como séptimo punto positivo, me llama mucho la atención su costo-beneficio. Es un costo, por ejemplo, estas placas de ingeniería tienen un costo alrededor de los, si mal no estoy, 460, perdón, ya iba a decir $460, de 150 dólares aproximadamente, de 170 dólares dependiendo del país en el que te encuentres, los costos de importe y los costos de aduana, etcétera, etcétera. Pero alrededor tiene un costo de entre 150 y 200 dólares según el país en el que te encuentres, y para la cantidad de núcleos que te entrega, para la cantidad de puertos que te entrega y la cuestión, todo lo que te entrega, las capacidades que te entrega los PCI Express 4.0, me parece una placa pero que muy recomendable. Eso sí, si tienes las capacidades de entender esta placa, puedes comprarla. Ahora, como séptimo punto negativo, como ya te había comentado, el problema de la virtualización. Aunque hay muchas placas en las cuales hay formas de corregirlos, hay otras que simplemente no quiere funcionar la virtualización. Y como te digo esto, si tú a la hora de querer crear máquinas virtuales, de ejecutar, por ejemplo, Android nativamente en tu Windows 11 o simplemente ejecutar cuestiones de Linux
en esta placa no lo vas a poder lograr. No solamente es en el entorno de Windows, sino que la virtualización en el entorno de Linux no funciona para absolutamente nada. Entonces, estos son mis 7 puntos positivos y te los voy a ir nombrando para que te vayas acordando. El número 1, su tamaño. El número 2, su capacidad de expansión de almacenamiento. Número 3, su capacidad de conexiones inalámbricas. Número 4, su bajo consumo. Número 5, compatibilidad PCI Express 4.0. Número 6, más FPS en juegos. Y como te dije ahora último, número 7, costo-beneficios, y sus puntos negativos son solo 2 puertos de ranura RAM, su problema de temperatura, su falta de USB-C, BIOS de poco intuitiva a la cuarta, número 5, dificultades para disipación, y número 6, inestabilidad. Número 7, problemas con la virtualización. Esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado este video y no siendo más, suscríbete, dale like, activa la campanita y nos vemos en un próximo video. Chao.